¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Qué tal, John? Buen día. En esta ocasión vamos a desarrollar la literatura hispanoamericana. Vamos a mencionar parte de lo que es el modernismo, la época de vanguardia y también la nueva narrativa, ya sea la etapa de consolidación como también la etapa del apogeo. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. Así que vamos a empezar a desarrollar parte de lo que es la literatura hispanoamericana. Recordemos que dentro de la literatura hispanoamericana, antes de la llegada de los españoles, recuerda que esta literatura era originaria, estaba vinculado a su plano cultural, a la cosmovisión, ¿no?, de las culturas, ya sea la azteca, la maya, la cultura inca, entre otros, ¿no? Era una literatura, por tanto, que no tenía una influencia directa extranjera, ¿no? Con la llegada de los españoles, esto va a cambiar, ya no va a ser hegemónica esta producción amerindia, ¿no? Sino más bien vamos a encontrar una literatura que va a tener influencia española, ¿no? Y por eso que en muchos países se va a desarrollar la etapa colonial. Esta literatura colonial va a tener influencia tanto del Renacimiento, la influencia del Barroco, como también la influencia del neoclasicismo. Finalizando ya la etapa colonial, vamos a encontrar una crisis que se está viviendo, ¿no?, en la colonia, y producto de ello aparecerá el pensamiento emancipador, ¿no? Así que el romanticismo va a llegar justo en este contexto donde muchos países buscan independizarse, ¿no? El romanticismo va a ser una manifestación en Hispanoamérica que va a seguir algunos moldes, algunos modelos europeos, ¿no?, con unas ciertas variantes de tinte original, aunque en el caso peruano, recuerda que nuestra producción literaria romántica no va a ser de elemento original, ¿no? Va a ser una copia directa de los elementos españoles. Luego del romanticismo viene el realismo, que es otra manifestación que también proviene de Europa. En Hispanoamérica el realismo no va a ser tan representativo, ¿no?, en muchos países hispanoamericanos. Y esto se da porque, como el romanticismo aparece en este contexto de la búsqueda de libertad, el romanticismo va a tener mayor vigencia, ¿no?, en el siglo XIX, e incluso parte de 1860, 70 va a estar presente el romanticismo en Hispanoamérica. El realismo va a aparecer, pero no tan de forma muy fuerte en muchos países hispanoamericanos, y esto también se da porque muchos países han logrado su estabilidad, y en medio de esa estabilidad aparecerá la visión del modernismo. Y el modernismo se convierte en una manifestación literaria que nace en nuestro continente, es la primera manifestación literaria, ¿no?, que surge en nuestro continente, y por eso que va a ser muy importante, más incluso de la postura del realismo. Luego el postmodernismo aparece como una crítica, ¿no?, un cuestionamiento a la visión modernista tradicional.
Y ya desarrollándose en la segunda década del siglo XX, vamos a encontrar la visión de la vanguardia. A su vez, en ese contexto también se desarrollará el regionalismo. Recuerda que el regionalismo es una manifestación que está vinculado a la narrativa que nos expresa la problemática de la tierra, ¿no? La problemática de la provincia. Y luego ya viene la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Entonces nosotros vamos a desarrollar parte de lo que es el modernismo porque es una manifestación eh, importante en Hispanoamérica. Como les decía, es la primera manifestación hispanoamericana en nuestro continente. Y luego desarrollaremos ya parte de lo que es la vanguardia poética, ¿no? Y la etapa de consolidación y el apogeo. Recordemos que en este contexto del modernismo está presente un punto muy importante. El artista está siendo marginado, menospreciado por la sociedad, ¿no? Las obras de arte se transforman en mercancías. En este contexto no están los mecenas, entonces estamos observando que el artista ya no va a ser una personalidad o un elemento representativo en la sociedad, ya no va a tener vigencia y por tanto vamos a encontrar que el artista se va a sentir relegado, menospreciado por la sociedad burguesa, ya que dentro de este contexto la obra de arte se transforma en un objeto o mercancía, ¿no? El artista se siente marginado en una sociedad dominada por el afán de lucro. Estos elementos que estamos mencionando se va a lograr desarrollar, se va a lograr presentar en los cuentos de la obra azul de Rubén Darío. Como ya el artista está siendo menospreciado, no tiene un valor importante en la sociedad como sí lo tenía en la época del Renacimiento o en la época del Barroco, ¿no? Aquí el artista está siendo relegado y la obra de arte se ha convertido en un objeto o mercancía, no tiene un valor artístico en sí, sino más bien un valor monetario. Entonces al artista no le gusta esta forma como se le va a catalogar. Así que el modernismo va a tener esta crítica respecto al artista y su sociedad. El modernismo va a lograr influencias de la literatura francesa y está influenciado por el parnasianismo y el simbolismo. Los parnasianos eran estas manifestaciones francesas de la década del 50 y 60, ¿sí? Del siglo XIX, donde buscaban la concepción del arte, ¿no? El arte por el arte. Así que los modernistas traen consigo esa influencia de los parnasianos dentro de la visión estética. Por eso que tienen un lenguaje refinado, un lenguaje erudito,
Y esto proviene de los autores del parnesianismo francés. Y en el caso de la musicalidad y en el caso del cromatismo o la sugerencia, estos tres elementos provienen del simbolismo. Así que el simbolismo trae consigo esta noción de la poesía sugerente. Así que el modernismo trata de romper con España, ¿no? Con todos los elementos tradicionales españoles y busca nuevas herramientas, nuevas métricas, nuevos planos rítmicos. Se dice que inicia oficialmente con la publicación de la obra Azul de Rubén Darío, que se publica en 1888. Entre las características más representativas del modernismo encontramos el elemento de la musicalidad. Recuerda que esto proviene de la influencia simbolista. Tenemos también el exotismo. Y recuerden que cuando se habla del exotismo en el caso del modernismo, se habla de todos los elementos foráneos, lejanos, que tratan de cierta medida de incorporarse dentro de la poesía de nuestro continente, ¿no? Lo exótico es lo extraño, lo lejano, lo que no es parte de Hispanoamérica. Países lejanos, referencias culturales de otra índole. Muchas veces hay referencias a los elementos orientales. El exotismo va a ser una de las características más importantes del modernismo. De ahí también proviene la concepción estética, ¿no? El plano estético para el modernismo no es acercarse a los elementos populares, más bien a los elementos ajeno a lo popular. En el caso del hispanoamericanismo, recuerda que los autores de esta etapa van a buscar la esencia hispanoamericana. Tenemos a José Martí, por ejemplo, con el ensayo Nuestra América. En el caso del sincretismo es la asimilación. Los modernistas que tienen una visión cosmopolita y estarán al tanto de todo lo que sucede tanto en Europa como en Norteamérica, van a asimilar algunas propuestas. El esteticismo recuerda que es esta búsqueda de la belleza formal, así que está vinculado al lenguaje, exquisito, erudito. Y la visión cosmopolita recuerda que es esta mirada, esta forma de actualizarse constantemente, estar al tanto de lo que sucede en Europa como en Norteamérica. Si hay un movimiento, hay una escuela que surja en Europa, los autores tienen que estar al tanto de esa manifestación y de pronto pueden asimilarlo, ¿no? Generar esta concepción sincrética. Por ejemplo, los modernistas estuvieron
observando Europa y se dieron cuenta de los parnasianos y los simbolistas y asimilaron estas propuestas. Esas son entonces las características de la visión modernista. Recuerda eh, el exotismo, ¿no? Que está vinculado con esta visión estética, los elementos lejanos que no son propios de nuestro continente que se van incorporando dentro de la poesía. Esto lo podemos encontrar, estas características, por ejemplo, en el prólogo a Prosas Profanas, el autor Rubén Darío, ¿no? Señala algunos aspectos de su producción poética. A ver, vamos a ver si se puede presentar. Aquí, por ejemplo. Este es un pequeño pasaje de prosas profanas, ¿no? De las palabras preliminares de prosas profanas, donde Rubén Darío nos menciona un poco cuál va a ser su estética. Cuando se menciona y dice Rubén Darío, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles, ahí te das cuenta ya esta noción del exotismo, que va a incorporar elementos que no son propios de Hispanoamérica, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de Góngora, de Garcilaso, de Cervantes, y luego menciona a Francisco de Quevedo, ¿no? La herencia española, para que luego exclame Shakespeare, Dante, Hugo, ¿no? Sería autores que representan a producciones literarias, ¿no? En específico, ¿no? En Inglaterra, Dante Alighieri en Italia, Victor Hugo en Francia. Recuerda entonces, dentro de la visión del modernismo es importante tener en cuenta estas características, estos elementos. Normalmente en el examen de admisión se han preguntado sobre las características del modernismo, ¿no? Una que otra pregunta también sobre la obra azul de Rubén Darío. Entonces aquí, por ejemplo, en este pequeño fragmento de prosas profanas, está la presencia de la concepción estética, la musicalidad, está presente el sincretismo, la visión cosmopolita también de estar al tanto de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial.
Bien, en el caso del modernismo, como les decía, Azul va a ser la obra representativa y dentro de la obra Azul va a estar presente en los cuentos, ¿no? Recuerda que en el caso de la poesía, en los poemas de la obra Azul, destacan cuatro poemas llamado El Año Lírico, donde se habla sobre las estaciones del año, pero también nos damos cuenta que en estos poemas vamos a encontrar una relación entre la naturaleza. La obra Azul va a tener rezagos del romanticismo, a pesar de ser ya una obra con elementos modernistas. En el caso de la poesía, como habíamos señalado, no hay esta relación entre naturaleza y emociones, pero lo más destacado dentro de la obra Azul van a ser los cuentos. En los cuentos vamos a encontrar pasajes de pura subjetividad lírica, tratando de transgredir, romper un poco de los elementos tradicionales desde esa época. Hay exotismo también en los cuentos, hay musicalidad, ¿no? Recuerda que en el cuento tradicional se buscaba ser lo más objetivo posible, está vinculado al género épico, ¿no? Y la musicalidad más al género lírico, así que no se mezclaba estos elementos. En el caso de los cuentos, se representa al artista como un ser incomprendido, rechazado, menospreciado, un ser idealista. Cuentos como El rey burgués, El sátiro sordo. Recuerda entonces en estos cuentos donde se presenta al artista como un ser marginado por la sociedad, ¿no? El rey burgués, el sátiro sordo o de pronto el pájaro azul. Ya son cuentos icónicos, ¿no? Donde se presenta esta noción. Bien, ese es en el caso de la obra azul, ¿no? Luego vamos a tener ya parte de la literatura contemporánea, ¿no? La poesía contemporánea. En ellos está Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Octavio Paz, entre otros autores, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con Pablo Neruda? Él tiene cuatro etapas. En su primera etapa, en la etapa de iniciación y modernista, va a estar presente la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Este poemario no solamente tiene una mirada modernista, sino también tiene influencia de la visión romántica, el neorromanticismo y también elementos de vanguardia.
En el caso de la influencia dejada por los modernistas está el elemento de el exotismo en algunos poemas, ¿no? O el erotismo, la musicalidad. En el caso de la visión neorromántica, recuerda entonces, estos elementos neorrománticos se presentan por la influencia, ¿no? Y la relación que hay entre la naturaleza y las emociones, ¿no? Y en el caso de vanguardia, la influencia vanguardista se da porque hay una utilización del verso libre, ¿no? Ya no se utiliza necesariamente una métrica regularizada, ¿no? Por eso que esta obra no puede ser denominada todavía una producción de vanguardia, ¿no? Completamente porque todavía sigue algunos parámetros tradicionales. Dentro de los temas que se van a encontrar en 20 poemas de amor y una canción desesperada, encontramos, por ejemplo, el amor asociado a la lejanía. La voz poética está relacionando elementos de la naturaleza, ¿no? Con el amor, con su amada. Y por eso que la naturaleza va a tener un elemento muy representativo dentro de esta producción poética. La naturaleza va a reflejar este amor asociado a la lejanía. La voz poética cree que por más lejano que esté su amada, todavía ha de prevalecer ese amor. Y por ello va a tratar de mencionar, hablarle a su amada a través de la naturaleza. Otro elemento también importante dentro de la visión de 20 poemas de amor y una canción desesperada es la relación que hay entre la mujer con la naturaleza. El poema uno refleja este vínculo entre la naturaleza y la amada, ¿no? Recuerda que el fracaso de la comunicación se da también vinculado con la naturaleza, ¿no? La voz poética intenta anunciar muchas palabras para que su amada le corresponda o busque que su amada anuncie algo, sin embargo, hay un silencio, ¿no? Hay un fracaso de la comunicación. Se da también el elemento de la complementariedad de los amantes y el paisaje asociado al amor. Tras este vínculo que hace la voz poética entre la amada y la naturaleza, y también tras este fracaso de la comunicación, la voz poética va a utilizar el paisaje y a través del paisaje va a recordar los momentos que vivió con su amada, ¿no? Por eso que el paisaje está asociado al amor.
Estas características las podemos encontrar en el poema 1, en el poema 15, en el poema 20, ¿no? Con mayor notoriedad. Bien, entonces hasta aquí está presente la poesía, ¿no? De Hispanoamérica, tanto la poesía de Rubén Darío como la poesía de Pablo Neruda. Ahora vamos ya a la narrativa del siglo XX. Pero antes de ello, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la poesía de Hispanoamérica hasta este momento? Todo claro, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre la narrativa del siglo XX. En el caso de la narrativa del siglo XX vamos a encontrar tres etapas. La etapa emergente, que comprende los años 20 y 30, la etapa de consolidación, que comprende los años 40 y 50, y también la etapa del apogeo, que lo comprende 60 y 70. En el caso de la etapa emergente, esta etapa va a estar vinculada a una narrativa que busca incorporar elementos de vanguardia, pero todavía no lo consigue, ¿no? En paralelo, estamos observando en la narrativa hispanoamericana la aparición del regionalismo. El regionalismo va a ser un movimiento hispanoamericano que le da mayor importancia a presentarnos la problemática de las provincias. La nueva narrativa hispanoamericana va a lograr incorporar elementos de vanguardia. Por eso que se va a alejar de esta narrativa del regionalismo, ya que en el regionalismo se está utilizando una narrativa tradicional, un narrador omnisciente, una narración lineal y cronológica, mientras que en la nueva narrativa vamos a ver ya la incorporación de herramientas de vanguardia, ¿no? La utilización de, por ejemplo, del narrador múltiple, ¿no? El empleo del monólogo interior, entre otros elementos, ¿no?
Y justo en este periodo de la etapa de consolidación va a estar presente herramientas como el realismo mágico o lo real maravilloso. Aquí se desarrolla entonces la nueva narrativa hispanoamericana. Por eso que la segunda etapa se llama consolidación, porque logra consolidar estas herramientas novedosas dentro de la literatura hispanoamericana, destacando en esta etapa de consolidación a Miguel Ángel Asturias, a Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Julio Ramón Ribeiro, entre otros autores. Ya en la etapa del apogeo vamos a encontrar la aparición de los cuatro grandes autores del boom narrativo, ¿no? Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes y García Márquez. Recuerda que en la etapa de consolidación, Miguel Ángel Asturias va a incorporar esta noción de lo que es el realismo mágico, y en el boom narrativo va a ser García Márquez el máximo exponente de esta concepción del realismo mágico. En el caso de lo real maravilloso tenemos a Alejo Carpentier, que plantea esta concepción de lo real maravilloso en su obra El reino de este mundo. Vamos ahora a hablar un poco de los autores de la etapa de consolidación, a centrarnos un poco en el caso de Borges, en el caso de Carpentier, y luego en la nueva narrativa, en el caso del apogeo, a García Márquez. En el caso de Borges, recordemos que su narrativa está vinculado a los elementos fantásticos. Una narrativa de elementos fantásticos es la característica fundamental de Borges. Dice ahí en su narrativa una preferencia por los ambientes y las referentes culturales cosmopolita, preferencia por lo fantástico, por la irrealidad, importancia de la trama, de la sucesión de acontecimientos. Borges, él no busca expandir la producción poética, la producción narrativa. En el caso de los cuentos de Borges se van a incorporar, por ejemplo, elementos del ensayo, las notas al pie de página, va a incorporarse las citas textuales, la bibliografía, y muchas de estas citas textuales son apócrifas, o sea que no es parte de la realidad en sí. Juega entonces con el lector, ¿no? Recuerda que dentro de la nueva narrativa está la noción del papel lúdico del lector. Hay una concisión sintáctica y una densidad semántica en el sentido que el estilo de Borges no está vinculado a adornar el lenguaje, por eso que es conciso, ¿no?
pero es denso a su vez porque el narrador empieza a incorporar diferentes temas, ¿no? Elementos metafísicos, filosóficos, esotéricos, entonces poco a poco va acrecentándose, ¿no? Un poco la noción, la densidad dentro de la obra. Otro elemento también importante es que de pronto en los cuentos eh, va a tener una apariencia policial porque va a encerrar un enigma, el narrador muestra el enigma y en ocasiones es el propio personaje quien logra descifrar el enigma, ya sea el narrador o incluso el lector, ¿no? En el caso de ficciones, recuerda que vamos a encontrar temáticas como la eternidad, el tiempo, el caos y el orden. Estos dos últimos, el caos y el orden, están vinculados con estos parámetros de la realidad, ¿no? Hay variedad de estilos, hay temática fantástica, filosófica, policial. eh, el caos y el orden está vinculado muchas veces a esta utilización del símbolo del laberinto, ¿no? En el caso de la biblioteca, representa, por ejemplo, la erudición. Los cuentos de Borges entonces van a tener esa densidad producto de la incorporación de muchos temas, ¿no? O relacionados a muchos de estos temas un tanto filosóficos o metafísicos. Va a utilizar muchos símbolos, los espejos, las bibliotecas, el laberinto, el cuchillo, el tigre, entre otros. En las ruinas circulares de Borges, por ejemplo, se ve esta realidad en apariencia, ¿no? Es este sacerdote que poco a poco está creando a un ser humano inmune al fuego a través del sueño, ¿no? A través del sueño va creándolo hasta que logra conseguir que su creación pueda levantarse. Así que en la realidad del sacerdote va escuchando que hay un hombre inmune al fuego, ¿no? El sacerdote se alegra porque lo que ha creado ha tomado forma, hasta que de pronto llega al santuario del sacerdote del fuego. En este cuento, tras el elemento del objeto soñado, que sería este hombre, el sacerdote llega a este templo, ¿no? El templo del dios del fuego, y se va a incendiar este lugar. Así que el sacerdote intenta salir, intenta buscar un lugar donde poder esconderse o poder lograr salir de este fuego, pero el fuego está ya devorando prácticamente todos los espacios y por eso que el hombre o el sacerdote se da cuenta que es imposible salir. Así que va a asumir, enfrentarse a la muerte.
¿no? Y cuando está avanzando el fuego y llega hacia él, se da cuenta, ¿no?, que el fuego no lo quema. Y es ahí que a su vez se da cuenta que él también es un objeto soñado, que otro ser lo ha soñado, y por eso que es inmune al fuego, ¿no? Entonces ahí es el elemento de las ruinas circulares, ¿no? Porque estamos observando una realidad aparente, el elemento de lo irreal, ¿no?, el elemento de lo fantástico en el cuento de Borges. En el caso de Alejo Carpentier, su tipo de lenguaje que se utiliza es barroco. Elementos musicales, adorna mucho el lenguaje, erudición, ¿no? Ese es el lenguaje barroco. Él va a utilizar elementos de lo real maravilloso y lo va a sustentar en el prólogo del reino de este mundo, ¿no? Él sustenta desde su perspectiva qué es la concepción de lo real maravilloso. Aborda temas míticos y mágicos evidenciados en el ocultismo y la hechicería provenientes de la magia vudú, representados en la simbología de la metamorfosis de algunos de sus personajes, por ejemplo, Matt Candle en el caso del reino de este mundo. Va a plantear el problema de la identidad americana a partir de las raíces afroeuropeas en el Caribe. Y recuerda que el planteamiento de lo real maravilloso está en el prólogo del reino de este mundo. Lo real maravilloso se caracteriza por los elementos mágicos que presentan, basado en las creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos o culturas, como la africana, transplantadas en la colonia. Lo real maravilloso y el realismo mágico, en el caso de San Marcos, lo toman como dos elementos como si fuesen iguales, ¿no? Recuerda que en el caso de El reino de este mundo, la historia nos habla sobre Matkandal, este esclavo que va a buscar la manera de liberar a su pueblo de la tiranía de los franceses. Tino él va a ayudar a Matkandal, ¿no? Matkandal va a liderar esta revuelta. Matkandal ha logrado este conocimiento respecto a las hierbas, ha logrado también transformarse constantemente, así que poco a poco van a empezar a matar a los amos blancos. Esta revuelta poco a poco va a dar frutos, pero por desgracia a Matkanda lo van a atrapar y lo van a llevar a la hoguera. El pueblo va a observar, los esclavos van a observar que Matkandal se está transformando en diferentes seres y que saldrá de la hoguera con la intención de volver en algún momento para seguir la rebelión, ¿no? Así que los personajes, los esclavos están viendo esa realidad, mientras que los franceses están viendo otra realidad, están viendo cómo Matkandal se está quemando, ¿no? Entonces ahí está la noción de lo real maravilloso, ¿no?, la percepción que se tiene. Más adelante aparecerá Butman, el jamaiquino, Butman, que trae consigo los lineamientos de la Revolución Francesa. Y Goodman también es esclavo, así que buscará
luchar por su libertad y la libertad de todos, ¿no? Una vez más aquí, Tinoel va a ser testigo de estos enfrentamientos. Tras la muerte de Tinoel, perdón, la muerte de Butumán, porque también esta revuelta va a fracasar, van a decapitar incluso a Guzmán. Tinoel junto con su amo van a ir a La Habana. En esta época La Habana todavía era colonia de España. Va a haber una peste, el amo de Tinoel lo liberará. Tinoel ya no será un esclavo, estará libre, retornará a Haití y al retornar, ya han pasado muchos años, los franceses ya no están, han sido expulsados de Haití y ahora está reinando Henry Christopher, el primer rey negro, que es más tirano que los propios franceses. Por eso que Tinoel incluso va a ser llevado a prisión. Pero luego Tinoel escapará. El pueblo se ha levantado contra el tirano Henry Christopher, así que acaba su mandato, ¿no? Y tras ello aparecerán los mulatos republicanos. Tras la llegada de los mulatos republicanos, Tinoel se va a dar cuenta que por más que se enfrente a los amos, ¿no? Siempre habrá uno que someta al otro, ¿no? Y al final Tinoel descubre esa realidad y desaparece, ¿no? Como los vientos, ¿no? Que van llegando. Dentro de la obra El reino de este mundo, no te olvides que están los componentes de lo real maravilloso. Esta historia está contada de forma lineal, ¿no? Y cronológica. El narrador que se está utilizando es el narrador omnisciente en la narración en tercera persona. Hay referencias históricas, elementos costumbristas, porque describe algunas costumbres arraigadas en Haití. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? En la década del 60 y 70, recuerda que va a estar presente el boom narrativo. Y en el caso del boom narrativo, vamos a encontrar ya estas características vinculadas a la narrativa hispanoamericana, la nueva narrativa hispanoamericana, que ya lograron asimilar los autores del boom, como la multiplicidad de voces o puntos de vista, el uso del narrador objetivo, el empleo del monólogo interior, o el fluir de la conciencia, la ruptura del orden lógico y cronológico del relato, la fragmentación del discurso, ¿no? La incorporación de elementos irracionales como el tema del absurdo, lo ilógico, lo surrealista. Eso quiere decir que hay una participación activa del lector. Hay una transculturación narrativa, eso quiere decir que se utiliza herramientas modernas, herramientas de vanguardia, mezcladas con
elementos culturales como mitos, leyendas, o sea, hay una actualización de los mitos y las leyendas, eso es la transculturación narrativa, ¿no? Se busca experimentar con el lenguaje también dentro de la narrativa, ¿no? Lo podemos encontrar en Rayuela, por ejemplo. Los tratamientos de los problemas sociales también se presentan dentro de esta producción literaria. Lo podemos encontrar en La muerte de Artemio Cruz, incluso en Cien años de soledad hay referencias, ¿no? De estos elementos de los problemas sociales, ¿no? Conversación en la catedral, La ciudad de los perros. Recuerda que el realismo mágico va a ser utilizado por García Márquez dentro de la concepción del boom. Carlos Fuentes en algún pasaje, algunos pasajes de sus obras también lo utiliza. García Márquez tiene estas características fundamentales, ¿no? El uso de la hipérbole es un elemento importante dentro de la concepción de la narrativa. La hipérbole, recuerda, es la exageración. Va a estar constante en la producción de García Márquez. Eso le da un sentido, al momento de describir los personajes, un sentido mítico y vinculado también con el elemento del realismo mágico. El tiempo cíclico va a ser otro elemento también que ayude a esta concepción del realismo mágico. El realismo mágico se intenta presentar una visión más compleja de la realidad integrando los elementos míticos y mágicos característicos de la cultura latinoamericana o los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. Todo con el objetivo de ofrecer una visión de las distintas dimensiones de la realidad, incluidas las sobrenaturales y las oníricas, que aparecen armoniosamente integradas, y esto se puede ejemplificar, por ejemplo, en la obra de Cien años de soledad, las apariciones sobrenaturales o el tiempo congelado, o la noción de la muerte, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cien años de soledad, la muerte va a ser solamente un tránsito de la vida, ¿no? Uno de los personajes, uno de los primeros personajes que muere en Macondo va a ser Melquiades. Y sucede que Melquiades, como era el primero en morir en Macondo, estaba tan aburrido, ¿no? En la muerte, porque como no había otra persona que había muerto, no había con quién conversar. Y por eso que se aburrió Melquiades y volvió a la vida, ¿no? Y volvió a encontrarse con José Arcadio, ¿no? Que es uno de sus amigos. Ahí te das cuenta, ¿no? De la noción de cómo se presenta la muerte, ¿no? Dentro de Cien años de soledad. Esta obra pertenece al género épico narrativo, está estructurada de forma circular. Los escenarios es Riohacha y Macondo, pero recuerda que Macondo es el escenario principal. Riohacha es este pueblo donde José Arcadio y Úrsula Guarán estaban viviendo. Recuerda que son primos y por eso que la madre le da un calzón de castidad a Úrsula Guarán porque teme que al tener relaciones y que Úrsula dé a luz, nazca un niño con cola de cerdo, ¿no? José Arcadio matará a Prudencio Aguilar y esto generará que lo, que él con su esposa puedan salir de Riohacha para más adelante fundar lo que sería Macondo, ¿no? Ya que el alma de Prudencio Aguilar los atormentaba. Tanto José Arcadio y Úrsula Guarán se marchan de Riohacha y llegarán a un pueblo que lo denominarán Macondo. Tanto estas dos
personas como algunas familias están yendo entonces a fundar lo que es Macondo. En Cien años de soledad, el narrador va a centrarse en la historia de los Buendía, son 7 generaciones, más la historia de Macondo, cómo se va organizando, se va desarrollando Macondo hasta desaparecer. Hay elementos de la intertextualidad, hay referencias con otras obras, ¿no? Hay también referentes históricos. Recuerda que esta obra oscila entre la realidad y la ficción. El narrador que se utiliza dentro de la obra Cien años de soledad es un narrador omnisciente. También está la concepción del incesto, ¿no? Como tema central, igual que la soledad. El pueblo de Macondo recuerda que se funda a través de una relación incestuosa entre José Arcadio y Úrsula Guarán y terminará también a través de otro elemento incestuoso entre Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia. Ambos van a tener relaciones, es tía y sobrino, y producto de esta relación nacerá el último de los Buendía, que nacerá con cola de cerdo, ¿no? Aureliano Babilonia va a ser aquel que logre descifrar los pergaminos de Melquiades, que había dejado hace muchos años atrás, y en ello se da cuenta que en estos pergaminos está presente su historia, o sea, la historia de los Buendía y la historia también de Macondo. Así que al llegar al último, la última página, ¿no? O el último párrafo, se da cuenta que unos vientos huracanados aparecerán y destruirán todo su paso, ¿no? Llevándose a todos los integrantes, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Después de leer esas últimas palabras, vienen los vientos, ¿no? Que destruyen todo a su paso. ¿Recuerdas entonces que dentro de la obra el tiempo es circular, hay uso de repeticiones, anticipaciones? El tema del incesto va a ser un elemento que dé miedo, pero también atracción a muchos de los personajes. En el plano político, vamos a encontrar en un momento determinado que aparecerá la compañía bananera, que va a traer en cierta medida un cierto progreso, pero a su vez la decadencia también de Macondo. Se critica la visión neocolonialista. Recuerda que este suceso de la huelga de la empresa bananera y la masacre de todos los huelguistas es un elemento que proviene de la realidad colombiana, ¿no? Y que García Márquez lo inserta a esta narrativa fantástica. El elemento de la soledad, todos los personajes padecen soledad, ¿no? De diferentes perspectivas, diferentes formas. Por ejemplo, Úrsula Iguarán, ella va a vivir varios años, ¿no? Más de 100 años, pero llega un momento en que ya nadie sabe o ignora a Úrsula Iguarán, así que va a vivir ignorada en medio de las sombras, ¿no? Hasta que un día deciden encontrar algo, ¿no? Están buscando un objeto. Y como Úrsula Guarán siempre era meticulosa en guardar las cosas y conocía todos los espacios, así que las personas empezaron a buscar a Úrsula Guarán para preguntarle dónde posiblemente pueda estar eso, esto que están buscando. Es ahí que se dan cuenta que Úrsula Guarán había muerto ya hace muchos años, ¿no? O sea, la muerte de Úrsula Guarán va a ser
desapercibida por todos. O el coronel Aureliano Buendía, al final, después de tantas batallas que estaba luchando, firma la paz, va a su cuarto, ¿no? Y van a pasar los años cuando este personaje va a crear estos pececillos de oro, lo va a fundir, volver a crearlo y lo fundirá de vuelta y así sucesivamente hasta su muerte, ¿no? Así que todos los personajes padecen de esa soledad desde perspectivas distintas, ¿no? Y el amor y el erotismo van a ser también dos elementos que se presentan en García Márquez, en la obra de Cien años de soledad. Bien, esa es entonces la narrativa de El Boom con García Márquez, una de las figuras más representativas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda sobre la narrativa del siglo XX? Eh, Ahí está en los comentarios el enlace para que puedas entrar y marcar las claves correspondientes al examen y luego retornas para poder resolver los ejercicios correspondientes.
Bien, vamos con la pregunta número 1. En el caso del examen, recuerda que la primera pregunta, en este caso del rey burgués de la obra azul, recuerda que ahí está incorporándose diferentes elementos, ¿no? Que no son propios de Hispanoamérica. Salón griego, mármoles, dioses, musas, ninfas, sátiros, cuadro de Glan-Basdru, Chardin, luego nos menciona decir los mecenas, rey de naipes. eh, Ahí te das cuenta que la incorporación de estos elementos muestra una visión exótica, ¿no? Así que no te olvides, cuando se incorpora estos elementos foráneos que no son propios de Hispanoamérica y se está insertando dentro de la producción poética, a eso se le llama eh, exotismo, ¿ya? Muchos se han equivocado aquí en la pregunta número 1, ¿no? Sobre la noción exótica. Y en la pregunta número 2 de tu examen, algunos han puesto el paisaje referido al cuerpo de la amada. Recuerda que en estos versos del poema 20 no está presente, ¿no? Más bien hay una noción de la naturaleza con el estado anímico del poeta, ¿no? O de la voz poética. Y en el número 3 sobre este fragmento y la figura literaria, recuerda, ¿no? Que sobresale la exageración, ¿no? No la metáfora, ¿no? Sino la exageración. Característica del autor, el elemento de la exageración. Bien, vamos con la pregunta número 1. Dice, son afirmaciones sobre el modernismo. Marca la independencia literaria hispanoamericana frente al modelo español, correcto. Busca la belleza en las tradiciones míticas de los pueblos indígenas. Recuerda que la belleza se busca en lo lejano, en lo foráneo, no en los elementos propios de Hispanoamérica. La perfección formal, esto proviene de la influencia de los parnasianos. Fue aporte tomado a partir de la escuela simbolista, no de los parnasianos, del simbolismo, la musicalidad, la sugerencia. Aparte de la poesía, también tuvo brillantes autores del cuento y el ensayo, sí, 1 y 4. En la pregunta número 2, aquí también estamos observando una visión de exotismo, ¿no? Rosa de Oriente, Gautier, que es un autor francés, ¿no? Y luego menciona las princesas chinas, las torres de Kaolin, tazas de té y de tortugas y dragones, verdes arrozales apacibles, el autor chino, ¿no? Entonces hay referencias, elementos extranjeros, ¿no? Y eso menciona la búsqueda de la dimensión estética en lo lejano. Exacto, María. Ujú. La respuesta sería la D. En la pregunta número 3, el centauro, recuerda que es un elemento mitológico. No hay una visión hispanista aquí o hispanoamericanista dentro de estos versos. Empieza a realizar muchas adjetivaciones. Otros alegres, saltantes como jóvenes potros, ¿no? Unas largas barbas, compadres ríos, o imberbes, ágiles. Por tanto,
hay uso de la adjetivación, no hay el verso libre, sería 1 y 3. Exacto, María. La respuesta a la 3 de la A. Muy bien, Álvaro. La 3 de la A. En la número 4, la respuesta en la pregunta 4 dice, a partir del fragmento citado en el Sátiro Sordo, incluido en Azul, de Rubén Darío, se colige que uno de los temas desarrollados es exacto, ¿no? La condición de incomprensión que experimenta el artista. Correcto, María. En la número 5, aquí estamos observando, por ejemplo, en la poesía hispanoamericana, Oricielo, Azulaya, Espurinas, Bolaguas, Montalas, son palabras que se van eh, creando, ¿no? Estas palabras que se van creando, entonces estaríamos ante la experimentación lingüística. Correcto, Álvaro. Ujú. Experimentación lingüística. Dice, entonces, ¿dónde estabas? Ausencia, ¿no? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras, ¿por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Ausencia, soledad, tristeza, nos refleja estos versos. La respuesta en la 6, ¿cuál debería ser? Correcto, la melancolía y la soledad por la ausencia de la mujer amada. Efectivamente. La respuesta entonces es la C. Bien, hasta aquí nos quedamos. Les dejo pase a su operadora académica para que puedan estar hablando con ella. Sí, profesor, muchísimas gracias. Me quedo con ellos, voy a compartir pantalla. Buenos días, ¿cómo están todos, chicos? El profesor me da unos minutos cuando estamos ya acabando la clase. Bueno, quería compartirles algo que a ustedes no les comenté, pero la academia está teniendo a bien desarrollar. Aquí estamos. Aquí está. A ver, parto ahorita. Listo. Ya. Bien, te debo comunicar algo importante en la academia. La academia va a hacer una campaña de promoción dirigido a todos los escolares. Yo sé que tú no eres escolar, obviamente. Bueno, tal vez alguno de ustedes todavía está acabado. Pero está dirigido a toda la población nacional. Así que si tienes algún familiar, algún primo, un conocido y le puede interesar, pases la voz, ¿no? No tiene ningún costo y acá está bastante interesante. Te muestro en breve de qué se trata para que puedas también va a empezar el 10 de octubre, es sobre las matemáticas. Matemáticas. Lo más fácil y divertido, lo que debe conocer todo escolar y necesita para su preparación. Lo sientas y lo que tiene que hacer básicamente es inscribirse. Yo te voy a indicar todo. Simplemente tiene que elegir algún ciclo. O sea, si es de primera secundaria, segundo año secundaria, bueno, se inscribirá en el mate pre-1, así se llama. Clases serán 4 clases al mes, serán los días lunes, 1 hora y 30. Va a ser clases por ti, le darán su cuenta
Entrarán, le tomarán asistencia, le tomarán una práctica y tendrá cada lunes, empezando el día 10. Los que son de tercero y cuarto grado de secundaria elegirán el mate pre-2, ¿no? Será sus clases todos los jueves de 5 a 6 y 30. Los que están en quinto será mate P3 y se empezará el 14 de octubre, será los viernes de 5 a 6 y 30. Tengo mi hermano que está en tercero, pero es muy bueno, es más, es uno de los mejores de su colonia en el mate pre-3 de quinto, claro, sí. Yo tengo a mi hermano que está con la justa, no sabemos si va a pasar. ¿Puede estar en el mate pre-1? Claro, sí, es una elección, es una decisión. Pero se categoriza por grado, pero el alumno puede decidir estar en el más bajito, el más alto, no pasa nada. Bien, tienen que inscribirse, una vez que se inscriban, tienen que asistir. Una vez ya estén inscritos, que es fácil, son 4 clases por mes, ¿cierto? Ya, gratuito. Le toman un examen cada semana y si este examen, por asistir a sus 4 clases del mes, ya van a darle un descuento, va a ser acreedor de un descuento para una preparación a partir del verano. Especial, por asistir a sus 4 clases, asistir las 4 clases. Si además en cada hace el examen y tiene una nota aprobatoria que indican ellos que darán, si pasa esas notas aprobatorias le darán una para el siguiente mes. Entonces estará todo noviembre estudiando 4 clases más. Esas 4 clases le va muy bien, entonces tendrá otra beca para ir a diciembre con 4 clases más. Dentro del mate pre que haya elegido. Elegí el mate pre todos los meses y ya pruebo mis clases en ese. No es que mate pre 2, acá, no. Tú eres primer año, todo el mate es pre 1. Tú eres tercero, pre 2. Tú eres quinto, pre 3. Ok, además, ya una vez que, si uno logra estar en los 3, porque ha habido notas que le han hecho acreedor de becas, acabe diciembre, le darán a los 3 primeros lugares una media beca, ¿no? Además, siempre y cuando se matriculen los modulares o los mates pre. Entonces, te invito a que vayas y compartas la información. Yo ya estoy compartiendo con algunos familiares que puedan tener. Te voy a compartir, aunque ya lo he hecho por tu Pitabot, pero te voy a volver a compartir el link ahí para todo, porque es una beca, y te indican los pasos a llenar, ¿no? No tiene costo, insisto, no tiene costo. Yo ya acabé el colegio, yo puedo estar allí. Bueno, está dirigido a escolares, ¿no? Tampoco te van a limitar el ingreso, ¿no? Tampoco te van a limitar, pero está básicamente dirigido a los escolares de casa. Intenta, si tú quieres, yo quiero estar ahí. No está dirigido para ti, pero intenta si es lo que tú necesitas. Bien, esto es lo primero que quería decir. Te voy a enviar la información, está interesante. Lo otro, esta relación de todos los que van a asistir al simulacro presencial de este domingo. Recuerda, todos los inscritos, aquí están: Ángel Guaymayuri, Brittany Pachas, Álvaro López, Diego García, Yaritza de la Cruz, Brenda Córdoba, Natalie Césped, Abigail, Katy Bautista, Yeray Suárez, Marco Mamani, Mónica Santamaría, Grace Suárez. Están inscritos para el simulacro presencial. Yo no me inscribí, ¿podría todavía acceder? Sí, sí, hoy día me tienes que escribir, me tienes que dar tus datos que te voy a pedir, que es tu nombre, carrera, y yo puedo hacer que te inscriba, ¿ya? Porque ya se cerró, pero puedo hacerlo. Envíame tu información y participa. Esto no tiene costo, recuerda. Me puedo invitar a un amigo, pero no se inscribió en el link de externo. Ya que vaya. Entonces no le van a impedir que ingrese, ¿no? Obviamente. Yo no voy a continuar. Bueno, me sorprendería. Bueno, si es tu caso. Yo me inscribí, pero no voy a continuar. Estoy acá porque todavía me permite el Teams. Entra, anda al simulacro. Ya te inscribiste, anda. No faltes. Esta es una experiencia única. Así postule con más razón, y si no postula, también te va a servir. Por favor, anda. ¿Listo? ¿Qué van a llevar el día que vamos a ir todos allí a encontrarnos? Este domingo, 8:30 tienes que estar ahí, 8:30, para ubicar tu aula, ¿no? Donde está, esperar. A las 9 comienza, hasta las 9:05, vas a esperar un rato para poder entrar a tu aula y ya no es cómodo. Llega de entre 8:30 hasta antes de las 9. Solo vamos a pedir el uso de la mascarilla, sí, a pesar que el gobierno ha indicado que es opcional. Si todos en un ambiente de salón mucho tiempo, es recomendable, mejor todos, llevar nuestra mascarilla, ¿ya?
Y lápiz borrador. No te vamos a pedir ya tu tarjeta de vacunación, tampoco te vamos a pedir que lo muestres o traigas, no te preocupes. Mascarilla sí, por seguridad de todos, sobre todo por la tranquilidad de todos. Lápiz borrador. El 9 de octubre, sede de Comas, que está en el cruce de la avenida San Felipe con Universidad. Ahí te haré llegar un pequeño croquis, pero todos, por favor, es necesario puntual. Bien, lo último quería mencionarte, algunos me dicen, Miss, ¿qué va a haber el sábado 8? ¿Por qué en mi calendario no veo nada? Bien, el sábado 8 no tenemos clase. Tú ves acá tu horario, no hay clase, porque el sábado es feriado. Y como nosotros siempre trabajamos, no trabajamos los feriados y tenemos siempre en cuenta las 4 clases por mes, entonces este mes de octubre, tus clases del sábado son el 1, que ya llevaste, el 15, el 22 y el 29. Y el 8, por eso no hay clases y además no es necesario recuperar. ¿Estamos? Bien. Chicos, ¿alguno de ustedes que tenga alguna consulta que pueda darlas? Hoy, ¿está claro? Los escucho, lo leo, por favor. Todo. Ya, gracias, Brenda. Entonces, bien, entonces estamos listos para el día. El sábado, por favor, no hagan nada que les impida asistir. Es importante, vamos a tomarnos una, porque muchos de ustedes ya su próxima selfie va a ser en la universidad. Así va a ser. Bien, chicos, un abrazo, estamos en contacto. Nos tomamos el break y regresamos en el segundo bloque.